¿Sabes? Algo que me llama mucho la atención si leemos los evangelios, podemos ver que constantemente los autores escribían que cuando Jesús estaba delante de una necesidad, ponen, y fue movido a compasión. Pero esta compasión lo llevaba a actuar a favor de las personas que tenía delante de él con una necesidad. Y es que compasión tendemos muy fácil a confundirla con lástima. Pero compasión y lástima son dos cosas muy distintas. La compasión es la capacidad que tenemos de ver el sufrimiento, necesidad o dolor de otra persona como propio y actuar para que se encuentre una solución a esta situación. Es decir, la compasión, una de las definiciones que me gustan mucho es: la compasión me empuja a actuar a favor de quien lo necesita. Es muy diferente ver una necesidad a actuar a favor de la necesidad. Tú y yo podemos ser conscientes que nuestros hijos, hijas, nuestra pareja, nuestros conocidos necesitan algo y no hacer nada. Y la transformación no viene cuando sé, viene cuando hago. Y eso es compasión. Y es la invitación que nos hace Jesús. Cuando Jesús estaba hablando con sus seguidores, con sus discípulos, constantemente les recordaba esta importancia. En Juan 13, verso 34 podemos ver Jesús, esto está sucediendo mientras están en la última cena que tuvo antes de ir a la cruz con sus discípulos. Está platicando con ellos y les dice: ¿saben qué? Antes de que pase todo este proceso, es muy importante que recuerden un nuevo mandamiento que quiero darles. Y este nuevo mandamiento es que se amen unos a otros tal como yo los he amado. Así deben amarse unos a otros. Y Jesús, la forma en la que los amó a ellos fue de una forma práctica. Fue de una forma que no solamente eran sus palabras, sino eran sus acciones. Y era una manera incondicional. Podemos ver, si leemos con atención los evangelios, que los discípulos de Jesús no eran personas perfectas. Eran seres humanos como tú y como yo, diversos, distintos trasfondos, distintas culturas, diferentes formas de experimentar la vida, diferente carácter cada uno de ellos, pero todos creados a la imagen de Dios. Y Jesús vio eso, porque Jesús vino a encarnarse para recordarnos cómo nos ve Dios. Y Él mostraba ese amor a cada uno de ellos, y no solamente a sus 12, sino a sus discípulos, seguidores y cada persona que se encontraba con Él. Y algo que Él hacía era vivir con compasión. Veía la necesidad y actuaba a favor de la necesidad. Un filósofo que influyó mucho en el pensamiento que hoy tenemos como seres humanos, influyó mucho en muchas de las cartas que podemos leer de Pablo. Pablo, ciertamente su eje central era las enseñanzas de Jesucristo, pero también podemos leer mucho de Aristóteles en Pablo. Ya lo que dijo Aristóteles sobre la compasión es: la compasión es el motor de la justicia. Y no sabemos cómo actuó Aristóteles, pero sí podemos ver cómo actuó Jesús. Y ciertamente la compasión fue el motor que permitió que Él trajera justicia a sus entornos. Y la invitación que nos hace el día de hoy es atraer esta misma justicia a nuestro alrededor. Las buenas noticias, el evangelio es eso, que hay una mejor manera de vivir para todos y todas. Y esta la alcanzamos cuando permitimos que la compasión nos mueva. Es decir, ese amor que Dios puso en nosotros nos lleve a actuar a favor de los que están cerca de nosotros. Y Aristóteles dijo: es muy importante que no confundamos compasión con lástima. La compasión viene de la capacidad de vernos como iguales, y la lástima es el fruto de sentirnos superiores. Algo que me gusta, y por eso de repente me gusta citar otros autores, es porque el amor de Dios ha estado presente en la humanidad siempre. Y no está limitado a unos cuantos, sino que constantemente nos recuerda que la mejor manera de vivir es entender que no se trata de quién es mejor, sino de cómo puedo poner mis diferencias para juntos construir. Y Jesús vino a ejemplificarnos esto, a mostrarnos esto de una manera práctica. Compasión determina la calidad de mis acciones. Todos actuamos,
Todo el tiempo estamos interactuando con personas. La calidad de estas interacciones es determinada del nivel de compasión que tengo. Y es importante poder romper este tabú, este mito. Tener compasión por otros no es tener lástima. No tengo lástima porque mi hija o hijo se cayó. Tengo compasión, es decir, siento su dolor y voy y lo abrazo, lo sobo, lo curo, la curo, porque siento su dolor. La diferencia, por ejemplo, entre sentir compasión porque mi hijo o hija se cayó o lástima, es compasión es voy, me pongo en su lugar, lo animo, lo conforto y actúo para que se sienta mejor. Lástima, y están muy pegaditos, es veo que se cayó y ay, qué tonto estás. Si no hubieras caminado así, no te hubieras caído. Y después lo sobo y lo limpio. Pero ya hablé desde una posición que me siento superior, porque yo caminé mejor que tú, no me caí. Como tú no caminaste como yo, por eso te caíste. Y esta es la invitación. Por eso Jesús constantemente decía que la invitación era a renovar nuestra mente y nuestro corazón. Porque si en mi mente y mi corazón está presente la importancia de la compasión, cada vez que voy a actuar con otras personas, voy a revisar que esa calidad suba, porque no estoy viendo desde un punto de superioridad, sino desde un punto como iguales. Y como iguales entiendo que en otros momentos yo voy a necesitar la misma empatía y la misma ayuda. Y entiendo que tal vez el día de hoy yo camino mejor, pero porque ayer ya me caí muchas veces. Y hoy he aprendido cómo hacerlo para no caerme igual. Y también la compasión me lleva a entender que aunque hoy sé caminar mejor, no estoy exento de los obstáculos que pueda tener delante y me puedan llevar a caerme también. Por lo tanto, actúo desde una comprensión de lo que te pasó a ti, me podría haber pasado también a mí. ¿Te imaginas la diferencia de nuestras relaciones con nuestra pareja si tomamos esa invitación que Jesús nos hace de amarnos como Él nos amó? Y cuando hay un error no lo veo como de es que tú no eres suficientemente bueno, buena, inteligente para hacerlo bien. Yo sí lo haría mejor. Y lo veo como de, ok, es que este error que hoy tuviste pudo haberme pasado también a mí. ¿Qué hacemos juntos para solucionarlo? ¿Qué diferente si en mi relación con mis hijos e hijas es que tú aún no sabes, es que tú no eres capaz, es que en mis tiempos era mejor? Porque ahora entiendo esa parte, ¿no? Cuando era adolescente era como de, como dice eso mi papá, y hoy pienso igual y digo, ya me estoy haciendo viejo, qué triste. Bueno, maduro, ¿va? Suena más bonito, maduro. Maduro como el vino, entre más maduro mejor, así que vamos madurando. Pero esta es la compasión, ¿no? Lo que mueve mi corazón. Entonces, todos actuamos, pero cómo actúo hace la diferencia. En ocasiones creemos, ya ayudé, entonces ya hice bien. No, no es nada más ya ayudé, es que movió mi ayuda. Ciertamente, ayudar es mejor que ser indiferente, aunque sea sin el corazón correcto. Pero ¿qué tal si aprendemos a hacerlo con el corazón correcto y no solamente ayudamos, sino que transformamos? Y esa es nuestra invitación. Y yo estoy seguro que en este auditorio, todas las personas que estamos tenemos la capacidad de transformar. Porque cada uno de nosotros tenemos la imagen de Dios. Y Jesús dijo, cosas mayores aún harán. Así que no importa cuál sea tu edad, cuál sea tu preparación, cuál sea tu pasado, incluso tu presente, el día de hoy todos y todas tenemos la capacidad de comenzar a transformar nuestra vida para transformar para bien la vida de quienes nos rodean. Dice Juan, primera de Juan 3, 18 y 19. Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. El autor de esta carta, una vez más, nos recuerda la importancia de que nuestras acciones sean congruentes con el amor que ya habita en cada uno de nosotros y nosotras. ¿Y esto cómo lo podemos llevar a la práctica? Una de las razones por las que agradezco que personas decidieron escribir los evangelios y darse esta tarea es que el día de hoy podemos ver cómo actuó Jesús. Y qué mejor ejemplo
que la compasión encarnada, que el amor encarnado que Jesús, para poder tomar algunos principios prácticos que nos ayuden a mejorar nuestras relaciones interpersonales. Y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, podemos encontrar uno de los pasajes que son muy populares sobre lo que Jesús hizo, que es la multiplicación de los panes. La multiplicación de los panes la podemos encontrar en dos ocasiones. Una vez multiplicó panes para 5,000 hombres más sus familias, y en otra ocasión multiplicó panes para 4,000 hombres y sus familias. Pero una constante que vemos en estos dos milagros es que podemos ver a los autores poner: cuando Jesús vio a la multitud, fue movido a compasión, tuvo compasión. Y de este pasaje quiero que veamos 5 principios que, si comenzamos a aplicar en nuestras vidas, estoy seguro nos llevarán a subir la calidad de nuestras relaciones interpersonales con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestra familia extendida. Y al final de cuentas, esa es la invitación de la transformación con las buenas nuevas. Y dice el Evangelio de Marcos, voy a leer a partir del verso 34, el capítulo 6. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer, los discípulos se acercaron y dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para esta gente. ¿Cuánto pan tienen?, preguntó. Vayan y averigüen. Ellos regresaron a informar: tenemos 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran a la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pescado. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron. Esta es una historia que nos recuerda la invitación que Dios nos hace para que las necesidades de las personas sean suplidas. Me encanta cómo dice: todos comieron cuanto quisieron. Se refiere a que la necesidad de todos se suplió. Y la necesidad de todos, este final que es el que nos asombra, comenzó con algo importante. El catalizador fue que Jesús fue movido a compasión. Yo creo que todos y todas esperamos ver transformación en nuestra vida y en los que nos rodean. Todos y todas esperamos milagros suceder. Pero el milagro inicia con algo muy importante: compasión. Darme cuenta que en mí está la capacidad de actuar para hacer lo posible. Y mientras yo hago lo imposible, abro espacio para que Dios haga lo imposible. Y el primer principio que quisiera que hoy se fuera en nuestro corazón es tener la capacidad de ver. ¿Sabes? El enemigo del amor no es el odio. El enemigo del amor es la indiferencia. Porque entre el amor y el odio hay un pasito, está cerquita. Pero la indiferencia está alejado. Indiferencia es decidir por voluntad propia cerrar mis ojos y oídos a la necesidad ajena. Es lo contrario a la compasión. La compasión es la decisión de ser empujado a actuar para suplir la necesidad de quienes nos rodean. ¿Cuántas veces decidimos cerrar los ojos, cerrar los oídos a la necesidad que hay a nuestro alrededor? Entonces, cuando vemos Jesús fue movido a compasión, lo que hizo fue ver a la multitud. La compasión nace, es empujada por la conciencia de lo que hay a mi alrededor. ¿Qué tal si hoy comienzo a prestar atención a lo que necesita mi pareja?
porque es muy fácil centrar la atención a lo que yo necesito de mi pareja. Pero ¿qué tal si hoy abro los ojos y dejo la indiferencia y me empiezo a permitir ser movido a compasión y ver qué necesita mi pareja? Abrirme a compasión a mis hijos e hijas. ¿Qué necesitan mis hijos o hijas? Si no tengo hijos o hijas, a abrirme a qué necesitan mis hermanos, hermanas. Y si tengo hijos, también ver qué necesitan hermanos, hermanas. ¿Qué necesita mi familia, mis padres? Y empezamos a darnos cuenta que hay necesidades en las que tal vez tú y yo podríamos comenzar a contribuir para avanzar. Ver qué necesita mi vecindario, qué necesita mi ciudad. Tal vez una llamada telefónica, tal vez una denuncia, tal vez un abrazo, tal vez un kilo de arroz, un kilo. O sea, ¿qué necesidades hay a mi alrededor? El cambio comienza cuando estamos dispuestos a abrir los ojos. Ahora, este es un paso importante, porque justamente nos movemos a la indiferencia porque no queremos actuar. Porque si vemos y no hacemos nada, después nos sentimos nada más como con culpa, con tristeza, y es como de, qué triste, qué feo, pero no quiero hacer nada. Entonces, mejor programamos nuestro cerebro para no ver. Pero esto no trae cambios. Y lo malo es que nuestro cerebro se programa en general. Si yo lo programo para no ver la necesidad de mi vecino, cuando menos acuerdo, tampoco estoy viendo la de mi hijo, la de mi esposa. Si yo me programo para no actuar por mis compañeros de trabajo, cuando menos acuerdo, tampoco actúo por aquellos que considero cercanos e importantes para mí. Por eso la invitación de Jesús, Él decía, háganlo con todos, principalmente con la familia, pero con todos. Porque nuestra forma de vivir en lo más amplio determina cómo vivo en lo más cerrado. Entonces, ver es el primer paso, estar dispuestos a abrir nuestros ojos, a ver la necesidad de los que están a nuestro alrededor. Y la segunda que Jesús hace es, dice, Jesús una vez que ve la necesidad, comienza a enseñar. Esa parte me gusta porque la enseñanza habla de una construcción de una relación. La enseñanza en los tiempos de Jesús es muy diferente a como vemos la enseñanza el día de hoy. Hoy la enseñanza es mucho como esta reunión, ¿no? Un monólogo donde habla alguien, los demás escuchamos y después nos vamos y lo meditamos. Y eso es mucho lo que encontramos en la escuela, en capacitaciones, en cursos, y son cosas buenas. Pero cuando leemos que Jesús se sentaba a enseñar, no se sentaba a esto que hacemos nosotros. Hay algunas palabras que podrían ayudarnos a diferenciar cuando Jesús estaba dando sermones, como el sermón del monte, pero cuando leas que se sentaba a enseñar era diálogos. Eran diálogos largos, tan largos que por eso llega la necesidad de despedirlos para que coman. Momentos donde Él estaba conversando, porque en medio de la conversación es que puedes conocer. Tú puedes ver una necesidad y generarte la idea de por qué está pasando esa situación. Y tú querer traer una solución de acuerdo a tu interpretación de la razón que trajo la necesidad. Pero ¿no te ha pasado que a veces tú haces algo por alguien y eso que hiciste no era lo que necesitaba? Y después te vas frustrado porque ya no voy a hacer nada, ni me agradece de todas maneras. Pero nunca nos hemos puesto a pensar, tal vez no me agradece porque no era lo que necesitaba, era lo que yo creía que necesitaba. Por eso Jesús, antes de hacer el milagro, conocía para ver el trasfondo, ver qué es lo que había atrás, ver qué era lo que estaba pasando. Y como parejas tal vez es algo que te pasa, ¿no? Porque pues con la persona que convivimos y que tenemos más cuestión que ves, no sé, ves a tu pareja de malas y tú piensas que es lo que ocupa, no sé, es una limonada y se la llevas, es como de, ¿y esto qué? Tú como de, ¿cómo que esto qué? O sea, si fui, partí los limones, la exprimí, hasta la hice natural. No, lo que quería era, tenía hambre y quería una hamburguesa, no una limonada. Si tal vez hubiera conversado un poquito y tienes hambre, quieres dormir, quieres descansar, hubiéramos hecho lo que hacía falta. Y por eso Jesús enseña, porque enseñanza lleva doble vía: aprender, enseñar, aprender, enseñar, aprender, enseñar. Y algo que hacía Jesús es que tenía la humildad de escuchar para aprender y hablar para enseñar. Y estas dos vías, y esto nos lleva también a vivir con compasión, tener la capacidad, cuando nos vemos como iguales, de saber que de todos podemos aprender mientras enseñamos. Entonces, ¿y esto a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a la comprensión de qué necesitan las personas. Saber qué es lo que necesita quien está a mi lado, quien está cerca de mí.
Pues si seguimos leyendo el pasaje, una vez que Jesús ve la necesidad, sus discípulos también la ven. Y esa parte me gusta porque los discípulos ven que en medio de las distintas necesidades que surgieron, surge una importante, que es la comida. Jesús, ya es tarde, no hay comida, tienen hambre. Tal vez empezaron a ponerse de balas, empezaron a llorar los niños, qué sé yo, se dieron cuenta que ya tenían hambre. Los discípulos vieron la necesidad, pero le dicen a Jesús, mándalos para que la resuelvan solos. Que cada quien vea cómo le hace. Pero la compasión no es eso, porque es decir, ay, si mi vecino tiene, si tan solo hiciera esto otro, pero hay que vaya y lo haga. En lugar de un día tal vez sentarme a platicar con él o ella. Ay, mi hijo necesita mejorar esto, pero pues ahí lo mando a practicar soccer en lugar de yo ponerme a chutar con él el balón. O ay, mi hija necesita. Los discípulos dijeron, vayan y denle. Pero Jesús, no. Jesús nos lleva al punto donde la compasión cobra sentido. Dice, denle ustedes de comer. La compasión es, veo la necesidad y me responsabilizo de esa necesidad. Y aquí viene la tensión importante, y es que tal vez muchas veces no es que no actuemos porque no queremos, sino que no actuamos porque sentimos que no podemos hacer nada. Y aquí viene la respuesta de los discípulos, ¿con qué? Si no tenemos. Y especifica el verso, ¿no? Que dicen ellos, tendríamos que trabajar meses para poder tener suficiente dinero para comprar comida para toda esta multitud. Tal vez ellos, por un momento, el primer paso de ver la necesidad los llevó a decir, podríamos hacer algo, pero después se vieron con sus ojos, dijeron, pero no tenemos lo suficiente para poder resolverlo. Pero me encanta que Jesús no ve con nuestros ojos de limitación. Jesús nos ve con el potencial de creación que hay dentro de nosotros. Porque si tenemos el aliento de Dios en nosotros, el Espíritu de Dios en nosotros, quiere decir que tenemos al mismo Dios que creó todas las cosas. Y cuando somos conscientes de esa realidad, podemos darnos cuenta que de la nada podemos crear todo. Y por eso Jesús le dice, vayan y averigüen. Y esta parte me gusta mucho, ve y averigua. Porque para movernos con compasión es importante darnos el tiempo de conocernos a nosotros mismos para averiguar qué sí tengo. Y valorar que lo que tengo, aunque tal vez sea poco, es suficiente para empezar el proceso. ¿Sabes? Los discípulos no podían multiplicar los panes, pero se dieron cuenta que sí tenían panes. Tenían 5 panes y 2 peces. Tal vez yo no soy la persona más preparada para darle un consejo trascendental a la pareja de amigos que tengo, pero sí puedo ser el primer vehículo que los escucha con compasión y actúa dándoles la tarjeta de mi terapeuta que me ayudó, ¿no? O del terapeuta y animándolos y tal vez hasta les pago la mitad o completa la primera sesión. Los discípulos no podían multiplicar el pan, pero se dan cuenta que tenían un pan y lo pusieron en manos de Jesús. Pero esto fue hasta que Jesús los llevó a reflexionar que sí tenían algo. Amigo, amiga, en ocasiones nos queremos ir al punto macro. Si yo pudiera, cambiaría el mundo. Y cuando hay guerra, ay, que haya paz en el mundo. Pero ¿por qué no nos vamos a lo micro y que haya paz en mi casa? Primero, para después ver lo demás. Tal vez sí, si soy honesto, no tengo la capacidad de contribuir para la paz mundial. Pero si voy y veo que hay en mis manos, sí tengo lo necesario para que haya paz en mi casa. Sí tengo lo necesario para que haya paz, tal vez no en toda la empresa que trabajo, pero sí en el departamento que estoy. Y empezamos a ver qué hay en mis manos, porque lo poco en mis manos, con el corazón correcto, Dios lo puede utilizar para hacer los milagros que tú y yo consideraríamos inimaginables. Yo estoy seguro que en ti ya está el potencial para ver milagros extraordinarios en tus entornos. En este lugar podemos experimentar esos milagros, pero comienza con ver qué hay en mis manos. Y eso me lleva a pensar otro aspecto de la compasión. O sea, además de sentir el freno de ser compasivos porque creer que no tenemos suficiente, una vez que nos damos cuenta que sí tenemos suficiente, también está un tabú, que es creer que compasión nos va a hacer ver débiles. Si soy compasivo, me van a ver débil y se van a aprovechar. Pero sabes,
que la compasión necesita lo opuesto a la debilidad. La compasión requiere firmeza. Y aquí viene algo importante: firmeza no es agresión. En ocasiones confundimos que ser una persona de carácter firme es similar a ser una persona agresiva. Yo he estado pensando mucho en estos días, ¿no? De repente pienso, es que ¿qué hace falta para poder avanzar mejor? Y en ocasiones viene esta trampa, ¿no? Ser más agresivo, ser más imponente, pero es ser más firme. Y firmeza lo que significa es la capacidad de conocerme también, que puedo actuar con responsabilidad y no con culpa. Eso es firmeza. Me conozco también que actúo con responsabilidad y no con culpa. Es decir, cada acción que yo enfrento y trae consecuencias, si son positivas, las celebro y avanzo, y si son negativas, no las ignoro. Ni tampoco solo me doy latigazos, sino que me responsabilizo. Y esto es lo que mueve la compasión, porque si yo soy firme, soy responsable, y acciones responsables me van a llevar a entender que somos seres humanos interdependientes, que lo que yo hago sí afecta a los demás, que lo que yo no hago también afecta a los demás. Y eso es firmeza, la capacidad de ser responsable con mis acciones. No vivo juzgando, sino que vivo construyendo. No vivo culpándome, sino que vivo restaurando. No vivo criticando, sino que vivo aconsejando. Qué diferente es cuando la compasión es lo que me mueve. Entonces me doy cuenta que sí tengo poco, más o menos, o mucho, pero tengo algo para contribuir. Y también veo que puedo vivir con firmeza, es decir, con un alto sentido de responsabilidad. Y este alto sentido de responsabilidad va a ser clave para la transformación. Jesús vivía de esta manera. Él no solamente veía la necesidad, sino que era responsable de la necesidad que veía a su alrededor. Cuando le dicen sus seguidores que tenían los panes, Jesús les dijo: vayan y sienten a las personas en grupos sobre la hierba verde. Después Jesús tomó los 5 panes, los 2 pescados, miró al cielo, los bendijo, y luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada uno tuviera su porción, y todos comieron cuanto quisieron. Compasión implica desarrollar la capacidad de independencia para pasar a interdependencia. Lo que me encanta de estos poquitos versos es que todos participaron en el milagro. No fue solo Jesús, fueron todos: Jesús, sus discípulos y las personas. Jesús primero llevó a sus discípulos a ser conscientes que sí tenían, pero después sus discípulos tuvieron que ser generosos para dar lo que tenían. Porque pudieron haberse dado cuenta que tenían 5 panes y 2 peces y decir: Jesús, tenemos 5 panes y 2 peces, pero son para nosotros. O sea, somos 13, 12 y tú 13, apenas nos alcanza para media torta para cada uno. Pero tenemos esto y te lo damos. Y después organicen a la multitud. No fue como que aquí todos, porque no, organizan, acomoden, y hubo grupos de 50, de 100, y para eso tuvo que haber participado la multitud, porque entre 12 no pudieron haber sentado a los 5,000 hombres más mujeres y niños, aproximadamente 20,000 gentes. O sea, 20,000 gentes es mucho. Ojalá un día aquí tengamos que organizar así, ¿no? Y esto nos habla de una participación de todos. Cada uno puso su parte para que el milagro sucediera. Y la compasión nos invita a esto, a entender que cada uno tenemos un lugar. Compasión no es hacer todo por el otro, es caminar junto al otro. ¿Recuerdas el sermón pasado? De avanzar juntos, de acompañar. Entonces, compasión en ocasiones también nos vamos al otro lado cuando el ego nos gana y es: yo voy a salvarte. La invitación de Jesús no es a ser el Mesías, es entender que Él es el Mesías y nos invita a participar. Mesías significa Salvador. Entonces, algo que tenemos que tener cuidado es no caer en la trampa de yo te salvo, sino de yo te acompaño para que juntos salgamos adelante. Y es lo que podemos ver en este pasaje. Jesús trabajando con sus discípulos y trabajando con la multitud para ver un milagro. Entonces, la compasión no es generar dependencia de alguien más. Y esto es un trabajo constante, porque simplemente con nuestros hijos es muy fácil generar dependencia. Tengo prisa, yo te pongo los zapatos, yo te visto, yo te cambio, yo te subo al coche y te siento porque ya nos vamos.
Pero eso vuelve dependiente. Enseñar independencia es: ponte los zapatos, ponte la ropa, súbete al coche, mientras yo trabajo mi paciencia porque tengo prisa y no te grito, sino que te acompaño para decirte: estás con el zapato equivocado, ese es el izquierdo y va en el derecho. Sin decirte: tonto, tonta, menso, no sabes, arrebatártelo y yo te lo pongo mejor. Porque no estoy generando dependencia, sino independencia. Y después nos da miedo, porque si es independiente, tan independiente que se va, y eso pasa en las relaciones. Luego es donde se vuelven tóxicos los noviazgos, ¿no? Es que si le doy tanta independencia a mi pareja que luego se me va con alguien más, pues es porque no te quería acompañar. Todas más, si lo tienes aquí algún día se te va a ir también. Va a ser 30 años tóxicos, qué pereza. Entonces es compasión que me lleva a construir independencia, es decir, hacerle ver a la persona a mi alrededor que tiene lo necesario para salir adelante. Y lo que no tiene yo se lo apoyo, pero no le doy todo, sino que: hey, tú agarra lo que tienes. Tú tienes 5 panes, yo tengo 2 peces, yo tengo la capacidad de multiplicarlos y tú tienes la capacidad de sentarte en orden con otros 10. Y ya lo que me gusta es que ninguno era mejor que otro, todos importaban igual. Porque esa es la compasión. Tú no traías ningún pan, pero podías sentar a 15 en orden. Y yo traía 2 peces, pero no los puedo multiplicar, pero está el que sí los puede multiplicar. Y en estas cuestiones de independencia surge lo que es sano, que es la interdependencia. Interdependencia es individuos que sabemos, que nos conocemos, que nos amamos, que nos sabemos amados, que compartimos sin esperar nada a cambio porque ya me sé completo con el otro para suplir sus necesidades mientras el otro suple las mías. Es que diferente. Entonces ya no te doy porque espero algo a cambio, te doy porque sé que hay alguien más que me está dando a mí. Suplo porque sé que hay alguien más que está supliendo. Y comienza esto que Jesús llamó el reino de los cielos en la tierra. Y eso es cuando podemos ser movidos por compasión. La compasión llevó a generar un ambiente en el que todos se dieron cuenta que tenían algo, unos más, otros menos, pero con el mismo valor y la misma necesidad. Y se acompañaron para transformar su momento. Y el hambre terminó en un momento de saciedad y de sobra. El verso cierra que recogieron 12 canastas. Y esta parte me encanta porque los números importan. Lo que el autor está diciendo es a la comunidad que lo estaba leyendo, que en ese momento era la comunidad judía, que estaba dividida en 12 tribus, era: no importa cuál sea tu tribu, porque algunos sentían que si eran de Judá eran mejor, que si eran no importa cuál sea. Si entendemos lo que Jesús vino a enseñarnos, va a haber de sobra para todos. Esto aplica, no importa en qué colonia vivas, cuál sea tu profesión, cuál sea tu género, cuál sea tu color de piel, cuál sea tu edad. Si vivimos como Jesús nos invita a vivir, con compasión, es decir, con amor en acción, va a haber suficiente para todos. Y quisiera cerrar leyendo algo que también le dijo Jesús a sus seguidores en Mateo 9. Dice: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de la región, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias acerca del reino y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Jesús tuvo compasión. Esta compasión lo llevó a actuar, pero dijo algo: hay mucha cosecha, hay mucho que hacer. Dijo: pídanle al Señor que envíe obreros. ¿Sabes? Hoy quisiera cerrar con esta invitación. Hoy tú y yo podemos ser parte de la respuesta a esta oración. Hay mucha necesidad y no tenemos que irnos lejos en nuestras propias familias. ¿Qué tal si hoy podemos decir: aquí estoy y yo quiero ser uno de esos que, como tú, Jesús, viviste movido con compasión, actuaste, actúo también en el entorno que estoy? Y cuando Jesús dijo esto, no solamente lo dijo como palabras. Me encanta cómo sus palabras siempre iban respaldadas por sus acciones, porque esto lo leemos en Mateo 9. En Mateo 9, en el verso 41, pero estoy diciendo mal la cita, en el verso 35. Pero si leemos más atrás, podemos encontrar que antes de decirles esto, Jesús ya había sanado a una persona muda.
Vio que tenía una necesidad, lo tocó y lo sanó. ¿Recuerdas lo que vimos la semana pasada con nuestra pastora? Que nuestras manos tienen el poder de sanar. Después, antes de ver al mudo, si sigues leyendo hacia atrás, el mismo verso 9 dice que había varios ciegos, los tocó y los sanó. Y antes de eso, había sanado a la hija de un líder de una sinagoga. Y mientras iba camino a sanar a la hija de este líder, sanó a una mujer que llevaba 12 años con una hemorragia. Y antes de esto, llamó a Mateo para que fuera uno de sus seguidores. Un hombre que vivía con culpa, un hombre que estaba con estigmas porque se había aliado con el enemigo. Jesús le dice: vente, tú eres incluido. Vio una necesidad en Mateo y lo unió, lo llamó, lo restauró, lo restituyó. Y antes de llamar a Mateo, vemos que sanó un paralítico. Y antes calmó una tormenta. Porque si él estaba dormido era porque él sabía que no iba a pasar nada, que iban a llegar con bien. Si no, se hubiera despertado y calmaba la tormenta. Pero tuvo compasión por sus amigos que no sabían que tú ibas a estar bien y que tenían miedo. Y calmó la tormenta, vio una necesidad. Y aunque él sabía que nada iba a pasar, hizo algo para que otros tuvieran tranquilidad. ¿Cuántas veces simplemente nos quedamos como, ya no exageres, no pasa nada? Mandamos a nuestros hijos, ¿no?, a algún lugar en la casa y es de noche y está oscuro y, no fui porque está oscuro, qué miedoso. Como Jesús, ¿no? ¿Qué tal si vamos y calmamos la tormenta prendiendo la luz? Tuvo compasión. Y antes de calmar la tormenta, podemos ver que sanó a multitudes. Y antes de sanar a multitudes, sanó a la suegra de Pablo. Digo, de Pedro. Pablo todavía andaba en otro rollo, ¿va? Aquí en este momento. Era un niño como de 3 años. Todavía ni suegra tenía. Y antes de sanar a la suegra de Pedro, que luego dicen que por eso lo negó 3 veces. No es cierto, las suegras son la onda. Mi mamá es suegra y también tengo suegra. Sanó al siervo de un oficial romano. Y antes de esto sanó a un hombre con lepra. Y ahí apenas voy en el capítulo 8. No puedo seguir diciendo más porque se nos va el tiempo, pero podemos ver que Jesús veía una necesidad y actuaba de diferentes cosas, no solo sanidades, cosas tan simples como el miedo, pero que nos paralizan, hasta cosas tan trascendentales como la lepra que le estaba destruyendo la vida a una persona. Cada necesidad Jesús actuaba, y esa es la invitación que hace después de hacer todo esto, es que les dice: veo la necesidad, hacen falta obreros. Veo la necesidad, vamos a actuar. Y yo creo, ¿no?, que el amor es eso. El amor en acción es tener un corazón abierto a la ternura, es decir, abiertos a darnos cuenta que podemos actuar a favor de los que nos rodean. Para eso hay que abrazar el potencial que tenemos de amar, porque nos sabemos amados. Hay que escuchar la necesidad de otros y hay que comenzar a actuar. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y es que actuar con compasión es actuar con sabiduría. Y actuar con sabiduría es un gran reto. Pero algo que me gusta mucho es que dice el autor de Santiago 1: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. ¿Sabes? Actuar con sabiduría es tener la capacidad de actuar como Dios lo haría. Y eso lo podemos hacer porque su Espíritu Santo ya está en nosotros y su Espíritu es Dios. Lo que nos falta es eso, pedirle sabiduría, es pedirle a Dios que seamos capaces de apagar nuestra voz para escuchar su voz. ¿Qué tal si antes de actuar cada día en cualquier interacción nos permitimos escuchar la voz del Espíritu Santo y ser movidos a lo que Él haría? Y estoy seguro que juntos veremos milagros de transformación en nuestra familia, en nuestra ciudad, y podemos inspirar a nuestra nación.